Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más en nuestro curso de geometría con los alumnos de quinto grado. Vamos a ver un tema gráfico que les gusta mucho a los estudiantes, que es el plano cartesiano. Si bien llevan grados anteriores, ustedes han visto ya el plano cartesiano. Ahora lo vemos con un criterio más matemático, ¿no? Con los nombres que les corresponden, ¿no? Con los nombres correctos. En fin, vamos a ver, plano cartesiano. Lo primero que vemos aquí es que en el plano cartesiano hay unos ejes, ¿no? Este es un eje X, ¿no? Un eje X horizontal y un eje Y vertical. En el eje X se le llama eje de las abscisas. Cuidado, miren cómo se escribe abscisas. Y el eje Y tiene el nombre de eje de ordenadas. Ordenadas, ¿eh? Ordenadas. Muy bien. Y de acá, de la combinación de estos dos, vamos a obtener la ubicación, ¿no? Lo que vamos a llamar las coordenadas. A ver, veamos. Bueno, lo que dije está formado por dos ejes, ¿ok? Uno horizontal, uno vertical. El eje horizontal es llamado el eje de abscisas y se representa por la letra X. Acá está, la letra X. Y el eje vertical es llamado el eje de ordenadas, representado por la letra Y. Acá está, la letra Y. X, Y, ¿no? Cuando hablen de X se refiere al eje de las abscisas y cuando me hablen de Y se refiere al eje de las ordenadas. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué es un par ordenado. Son dos componentes de elementos dados con un criterio de orden entre ellos. Bueno, el criterio de orden es que hay un primero y un segundo, ¿no? El primer elemento va a pertenecer al eje X y el segundo elemento va a pertenecer al eje Y. Ahora, estos elementos pueden ser números, pueden ser figuras, pueden ser palabras, ¿no? O sea, no solamente son números, ¿no? Pueden ser también elementos de otro tipo. Listo, entonces el primer elemento o primera componente del par ordenado corresponde al eje X o de las abscisas. El segundo elemento o segunda componente del par ordenado corresponde al eje Y o eje de las ordenadas, ¿no? Se separan por punto y coma, ¿no? Por un punto y coma. ¿Listo? Y van dentro de paréntesis. Ahora, no es, si bien son dos elementos, no va entre llaves porque en los conjuntos los elementos no tienen un orden, ¿no? Pero aquí sí es un par ordenado, por eso se escribe entre paréntesis. ¿Ve? Entre paréntesis. Esta es la primera componente, hay una primera componente y una segunda componente. Acá hay una relación de orden, hay un primero y hay un segundo. El primero pertenece a las abscisas o eje X y el segundo a las ordenadas o eje Y. El orden de las componentes no puede ser alterado. No es lo mismo XY a YX. No es igual, como vamos a ver más adelante. El par ordenado son las coordenadas de un punto, ¿no? Vamos a ver que después, para ubicar un punto, usamos las ordenadas, las coordenadas. Ahora, el punto 0, 0 es el origen de las coordenadas, ¿no? Creo que aquí está. Aquí está. Este punto 0, que sus coordenadas serían 0, 0. Este es el origen de coordenadas. ¿Ve? El origen. Para el eje X y para el eje Y. Eje de las ordenadas, eje de las abscisas, eje X, eje Y. Digamos, a ver, las coordenadas de A son 4, 2. Entonces 4 lo busco aquí en X, el primer elemento pertenece al eje X, entonces 4. Y en el eje Y vertical 2, 1, 2. ¿Dónde se intersectan?
Ahí es el punto A. El punto A es igual a 4, punto y coma 2. Indudablemente no usamos coma para no confundir con un número decimal, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso es que usamos punto y coma. Veamos las coordenadas del punto B. B es 2, punto y coma 5. Quiere decir 2 está en X y 5 está en Y. 2, acá está 2, entonces está aquí, 2 y 5. 5 está acá. La intersección de 2, 5 es el punto B. 2, 5 son las coordenadas del punto B. Este es el punto A, el punto B, ¿no? Así es como se ubican los puntos en el plano cartesiano, con las coordenadas de cada punto. Vamos a ver, sigamos. Ubicación de puntos en el plano cartesiano. Escribe las coordenadas de los puntos correspondientes, ¿no? Entonces aquí tendríamos, empecemos a ver, punto G. El punto G me piden las coordenadas, ¿ve? Acá está G, entonces sería 9 y 9. G sería 9, punto y coma 9, ¿no? Listo. A ver, punto H. El punto H sería 2, 8. 2, 8. El punto E sería 6 en X, 7 en Y. 6, 7, que no es lo mismo 7, 6. El punto N, 4, 6. ¿Ve? 4 en X, 6 en Y. 4, 6. El punto S. S sería 7, 4. ¿No? S, 7, 4. Y sería 3, 3. Y sería 3, 3. ¿Cómo me falta? F. F sería 5, 1. 5, 1. Ya ahí está. Entonces aquí, en función de cómo han estado los puntos, he hallado las coordenadas. He hallado las coordenadas. O me pueden decir al revés, me dan los puntos, las coordenadas de los puntos, y me dice ubíquenlo en el plano. 1, 5. Entonces, a ver, 1, 5, ¿no? 1, 5, ¿no? Ahí ubico A. ¿No? No es necesario ponerle las coordenadas porque a veces no alcanza. Suficiente con el nombre del punto. El punto A está en 1, 5. El punto B, 2, 0. 2, 0, nada, no sube nada, 2, 0, ahí está. Miren, cuidado, esto aquí a veces causa confusión, así que pongan mucha atención. 2, 0, o sea, no sube nada, pues ese es 2, 0, ¿no? Muy bien. C es 3, 5, 3, 5, 3, 5, muy bien. D es 7, 2, 7, 2, muy bien. D. 8 es, no, perdón, 8 no, E sería 8, 9. 8, 9. Primero X y después Y. F sería 9 en X y 8 en Y. Y entonces sería 9, 8. Miren el punto E. Acá este es un detalle muy importante. El punto es 8,9. Perdón, punto y coma 9. Allá acá está E. Y F es 9,8. ¿No? Punto y coma 8. Y entonces va aquí. Como ven ustedes, si yo altero el orden, no son iguales. ¿Ve? El orden de los elementos no puede ser alterado, no da lo mismo. No es la propiedad conmutativa, ¿no? ¿Se dan cuenta? E, F, que he cambiado el orden. Ahora la primera componente es la segunda y la segunda es la primera, pero no es el mismo punto. Eso es algo que precisamos aquí. Por aquí tienen que estar. Y no sé, algo les dije ahí, en donde no, acá, el orden de las componentes no puede ser alterado, ¿ves? XY no es igual a YX, salvo que sea 8,8, ¿no? 8,8. Muy bien, entonces cuidado, ¿ves? E, 8, 9, F, 9, 8. ¿Ok? ¿Y cuál es la práctica domiciliaria? La práctica domiciliaria, ¿no? Es bastante sencilla, entonces acá está. Mucho cuidado, mucha atención. Tiene aquí en el diagrama cartesiano, en el plano cartesiano, le dan los puntos y ustedes tienen que hallar las coordenadas de esos puntos, ¿correcto? Entonces tienen, por ejemplo, ¿no? El punto N.
Entonces primero buscan en X 2, ¿no? Este sería el punto N. En X sería 2 y en Y sería 1. Y así hacen sucesivamente con todos los puntos. Y van escribiéndolo acá, ¿no? XY, 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 XY. Hasta TV, ¿no? Hasta V. Y acá, teacher, ¿y acá cuánto es en X? 0, pues. 0, 3. 0, 3 en V, ¿ven? 0, 3. Mucha atención ahí. El segundo ejercicio es al revés, ¿no? En donde nos dan, ¿no?, las coordenadas. Para muchos esto es más fácil que el caso anterior. Nos dan aquí las coordenadas y nos piden ubicarlo en el plano cartesiano. ¿Ok? Ubicarlo aquí en el plano cartesiano. Vamos a ver, voy a agarrar D. 3, 0. 3, ya sea, y 0, o sea, se queda acá. No sube nada, 0, este es 0. 3, 0, aquí. En X es 3, pero en Y es 0, no subió nada. 3, 0. Aquí estaría el punto D, ¿no? Teacher, y el E, bueno, ya, 0, 5. 0, acá está en X 0 y 5. 5 está acá, en Y. ¿Correcto? Aquí estaría el punto E, 0, 5. ¿No? Eso sería la forma en que ustedes tienen que solucionar. No se olviden que los puntos son nombres propios y entonces van con letra inicial mayúscula. ¿Ya? No se olviden de eso. No se olviden que son pares ordenados. Son dos elementos, no son conjuntos, porque tienen un criterio de orden. No es lo mismo 4.1 a 1.4. ¿Es lo mismo? No. Ya lo hemos visto eso aquí gráficamente. Acá con E y F, ¿no? Vuelvo a repetir, no es lo mismo 8.9 a 9.8. Y acá está. Tienen ubicaciones diferentes. Bueno, vamos a tener más ejercicios de esto. Sé que esta parte les gusta mucho porque van a graficar. Así que nos vemos ya en la próxima clase. Espero que esta clase de hoy les haya gustado. Y nos vemos, queridos alumnos, no sin antes desearles que tengan un buen día. Goodbye, students.